La filosofía del psicoanálisis, originada por Sigmund Freud, se centra en la idea de que la mente humana posee un inconsciente que alberga deseos, recuerdos y traumas que influyen profundamente en nuestro comportamiento, sentimientos y personalidad. Esta perspectiva filosófica postula que el autoconocimiento y la resolución de conflictos internos, a través de métodos como la interpretación de los sueños y las asociaciones libres, son fundamentales para la salud mental y un mayor entendimiento de la condición humana. Conceptos filosóficos clave: el inconsciente. La creencia central de que pensamientos, sentimientos y deseos que no son accesibles a la conciencia influyen activamente en nuestras acciones y decisiones. El ello, el yo y el superior. La mente se estructura en estas instancias: el ello busca la gratificación inmediata, el superior representa la conciencia moral y las normas sociales, y el yo es el mediador entre ambos. La importancia de la infancia. Se considera que el desarrollo de la personalidad se establece durante la infancia, con la interacción de impulsos psicosexuales y las expectativas sociales, que generan conflictos que el individuo debe resolver. El propósito terapéutico. El objetivo es hacer conscientes los significados inconscientes para que la persona pueda enfrentar y resolver sus conflictos internos, logrando así mayor autoaceptación y bienestar. Influencia y ramificaciones. Aportación a la psicología. El psicoanálisis ha influido enormemente en la psicología y psiquiatría, y sus conceptos son referencia en la investigación de la mente. Método de investigación. No solo es una terapia, sino también una herramienta para investigar la subjetividad y las configuraciones inconscientes, aplicable a diversas ciencias sociales. Críticas y discrepancias. Figuras como Carl Gustav Jung y Alfred Adler se separaron de Freud, desarrollando sus propias teorías sobre el inconsciente colectivo y la importancia del instinto de poder, respectivamente. La filosofía del psicoanálisis ofrece un marco para comprender la complejidad de la mente humana, explorando las fuerzas inconscientes que dan forma a nuestra personalidad y comportamiento. Su enfoque filosófico nos invita a una profunda introspección para alcanzar el autoconocimiento y la resolución de conflictos psíquicos, con profundas implicaciones en la psicología y el estudio del ser humano. El psicoanálisis, del griego psique, alma, o mente, y análisis, en el sentido de examen o estudio, es una práctica terapéutica y técnica de investigación fundada alrededor de 1896 por el neurólogo austríaco Sigmund Freud. A partir del psicoanálisis se han desarrollado posteriormente diversas escuelas de psicología profunda o de orientación dinámica y analítica. Asimismo, la teoría ha influido sobre muchas otras escuelas psicológicas y de terapias no necesariamente psicoanalíticas. El psicoanálisis tiene como objetivo la investigación de la vida psíquica y la aplicación clínica de un método de psicoterapia, la cura por la palabra, basadas en la exploración del inconsciente, a través de la técnica de la asociación libre. El psicoanálisis analiza e interpreta las formaciones del inconsciente, los sueños, los actos fallidos, los síntomas, entre otras. El interés de Freud recayó en el tratamiento de individuos que manifestaban un comportamiento anormal extrayendo sus conclusiones de la observación clínica, técnica que reivindica frente a la de la experimentación. Freud creía que poderosos impulsos biológicos, principalmente de naturaleza sexual, influían en el comportamiento humano. Opinaba que estas tendencias eran inconscientes y que creaban conflictos entre el individuo y las normas sociales. El trabajo de Freud surgió en parte del trabajo clínico de Joseph Breuer y otros. Posteriormente, el psicoanálisis se desarrolló en diferentes direcciones, principalmente a partir de estudiantes de Freud, algunas de ellas en oposición a los postulados freudianos, como en el caso de Alfred Adler y en el del colaborador de aquel, Carl Gustav Jung, así como por pensadores neofreudianos, como Erich Fromm, Karen Horney y Harry Stack Sullivan. El psicoanálisis es una disciplina controvertida y se ha cuestionado su eficacia como tratamiento. Ha sido reemplazada en gran medida a mediados del siglo XX por la similar pero más amplia psicoterapia psicodinámica, aunque conserva una influencia destacada dentro de la psiquiatría. Los conceptos psicoanalíticos también se usan ampliamente fuera del campo terapéutico, en áreas como la crítica literaria psicoanalítica, así como en el psicoanálisis del cine y otros fenómenos culturales. En el ámbito de la filosofía política, el psicoanálisis tiene su expresión en perspectivas filosóficas como el freudomarxismo y corrientes similares, donde el debate académico gira en torno al carácter histórico de las teorías freudianas sobre la naturaleza humana. El concepto de psicoanálisis designa,
por una parte, aquel modelo teórico descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la vida anímica humana. Este modelo se basó inicialmente en la experiencia de Sigmund Freud en el tratamiento clínico de pacientes que presentan histerias, fobias y diversos padecimientos psíquicos y ha tenido un amplio desarrollo teórico posterior con el aporte de muchos teóricos del psicoanálisis. Por otra parte, psicoanálisis se refiere también a la terapia psicoanalítica misma, es decir, a un conjunto de procedimientos y técnicas terapéuticas que se desarrollan a partir de esta teoría para el tratamiento de patologías mentales. Finalmente, psicoanálisis puede referirse además al método psicoanalítico, un método de investigación que ha sido aplicado, más allá de la psicología clínica individual, al análisis de fenómenos culturales, por ejemplo en etnología y antropología, entre otras disciplinas. El desarrollo del psicoanálisis es permanente en estos tres aspectos por parte de investigadores y clínicos, si bien cabe remarcar que tal segmentación del campo psicoanalítico no puede ser otra cosa que una esquematización descriptiva, y que en ningún caso da cuenta de la estructura propia del psicoanálisis donde teoría y práctica se encuentran ligadas sin que pueda darse la una sin la otra. Freud sostuvo que una de las glorias del psicoanálisis era la coincidencia de investigación y tratamiento, si bien aclara que la técnica de ambas difiere. El psicoanálisis moderno se caracteriza por el pluralismo teórico, metódico y terapéutico. Si el psicoanálisis puede o no considerarse una teoría científica es un asunto que en círculos académicos y profesionales continúa siendo controvertido. La definición clásica de Freud, nota 1, incluye, según resumen Jean Laplanche y Jean Bertrand Pontalis, los siguientes tres aspectos. Un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias, sueños, fantasías, delirios, de un individuo. Este método se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto, que garantizan la validez de la interpretación. La interpretación psicoanalítica puede extenderse también a producciones humanas para las que no se dispone de asociaciones libres. Un método psicoterapéutico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y del deseo. En este sentido se utiliza la palabra psicoanálisis como sinónimo de cura psicoanalítica, ejemplo, emprender un psicoanálisis o un análisis. Un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico de investigación y de tratamiento. Psicoanálisis como teoría explicativa. El psicoanálisis es una teoría sobre los procesos psíquicos inconscientes, que presenta una concepción ampliada de la sexualidad, de sus relaciones con el acontecer psíquico y su reflejo en lo sociocultural. El supuesto de que existen los procesos, fenómenos y mecanismos psíquicos inconscientes junto al papel de la sexualidad y del llamado complejo de Edipo, que resulta en una diferenciación entre instinto y pulsión, así como la aceptación de la teoría de la represión y el papel de la resistencia en el análisis constituyen para Freud los pilares fundamentales de su edificio teórico, al punto que sostiene que, quien no pueda admitirlos todos no debería contarse entre los psicoanalistas. Esta definición de Freud ha tenido amplia aceptación entre los psicoanalistas, así como también la necesidad de la transmisión del saber a través del análisis didáctico y los análisis de control o supervisados. Esta aceptación o identificación con los pilares centrales de la teoría y el método se dio en medio de controversias. Refiriéndose a la definición de Freud de 1922, la historiadora Elizabeth Raudinesco comenta: Freud proporcionó la definición más precisa del marco psicoanalítico, al subrayar que sus pilares teóricos eran el inconsciente, el complejo de Edipo, la resistencia, la represión y la sexualidad. Si bien los freudianos de todas las tendencias siempre aceptaron reconocerse en esta definición de psicoanálisis, no han cesado de combatir entre ellos a dividirse acerca de la cuestión de la técnica psicoanalítica y el psicoanálisis didáctico. En efecto, los psicoanalistas de las generaciones que siguieron a Freud desarrollaron la teoría en diversas direcciones, en parte reforzando y complementando sus ideas, en parte distanciándose de ellas o criticando algunos puntos más o menos centrales. Estos movimientos de diferenciación e integración han dado lugar a la existencia de varias escuelas, con diversas concepciones u orientaciones. Por ejemplo, la psicología del yo, la teoría de las relaciones objetales, de Melanie Klein, Donald Winnicott, el psicoanálisis relacional, el psicoanálisis lacaniano. Asimismo,
escisiones tempranas y divergencias en aspectos decisivos dieron lugar a escuelas completamente independientes, como la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Psicoanálisis como método de investigación. El psicoanálisis incluye también una serie de métodos para la investigación de la experiencia, el pensamiento y la conducta humana, tanto de sujetos individuales como de grupos y culturas. Esta última aplicación se ha llamado también etnopsicoanálisis. La idea central de esta aplicación del psicoanálisis consiste en que tras la superficie en la que se representan las formas de comportamiento perceptibles, en la conducta individual y en la de los grupos y culturas, así como también tras las normas sociales y valores de una comunidad cultural, con frecuencia se esconden contenidos y motivaciones inconscientes que no son de acceso fácil al yo y que pueden develarse y hacerse comprensibles con la ayuda de los conceptos y métodos del psicoanálisis. En las décadas siguientes a Freud, diversos psicoanalistas desarrollaron otras técnicas para la exploración e interpretación psicoanalítica de diversas manifestaciones culturales, desde los cuentos de hadas y mitos hasta el análisis de obras literarias mayores, del cine o de las artes plásticas. Psicoanálisis como terapia. En el sentido estricto, el psicoanálisis puede ser definido como un método y técnica de tratamiento psicoterapéutico basada en la exploración del inconsciente a través de la asociación libre. A diferencia de los métodos que se basan en ejercicios, entrenamiento o aprendizaje, como las técnicas conductuales, o de las explicaciones en el plano cognitivo, el psicoanálisis se cuenta entre las técnicas de descubrimiento o develación que intentan que el paciente logre una comprensión profunda de las circunstancias, generalmente inconscientes, que han dado origen a sus afecciones, o son la causa de sus sufrimientos o malestares psíquicos. Aunque frecuentemente se asocia esto a la introspección, constituye un malentendido esperar como objetivo esencial de la terapia psicoanalítica una comprensión racional acerca de las relaciones causales. Se trata más bien de lograr una reestructuración de más amplio alcance de la personalidad, muy especialmente de la vida afectiva y particularmente en aquellas áreas que contribuyen y mantienen la formación de síntomas, o de formas defensivas que causan daño o malestar. El psicoanálisis clásico se desarrolla durante algunos años con una frecuencia de 3 a 5 veces por semana. En la disposición clásica el paciente se recuesta en un diván y habla, en lo posible sin censura, sobre todo lo que siente, piensa, poniendo en palabras toda ocurrencia que le venga a la mente. Esta técnica se denomina asociación libre y constituye la regla fundamental. El analista que está sentado tras él, escucha manteniendo una atención parejamente flotante y comunica al paciente sus interpretaciones, hechas según el material que va apareciendo durante el proceso analítico. El analista entrega estas interpretaciones a su paciente tantas veces como considere conveniente y en las situaciones que decida. En particular, el analista captará e interpretará los patrones emocionales y de funcionamiento psíquico, los mecanismos típicos que el paciente repite en la relación con él en forma de transferencia y, básicamente, las formaciones del inconsciente que surjan en el discurrir del analizante a lo largo de su análisis. Independientemente de las variaciones que existen en las diferentes escuelas posteriores a Freud, donde muchas de ellas modifican esta disposición o encuadre clásico, el eje central del psicoanálisis como técnica terapéutica es la asociación libre. Desde la época de Freud y hasta la actualidad se le asigna a la llamada regla técnica fundamental un carácter demarcatorio entre lo que se llama psicoanálisis y lo que es una terapia diversa de este. La historia del psicoanálisis corresponde en gran parte a la historia de su fundación, elaboración, revisión y difusión por parte de su máxima figura, el médico y neurólogo vienés Sigmund Freud. Se considera un antecedente clave para el nacimiento del psicoanálisis que Freud llegase a ser alumno de Jean-Martin Charcot en el Hospital Salpêtrière de París entre los años 1885 y 1886. Freud se familiarizaría así con las investigaciones llevadas a cabo sobre la histeria, las cuales mostraban que mediante la hipnosis se podían inducir, suprimir e intercambiar toda clase de síntomas presentes en los cuadros histéricos, sugiriendo una etiología psicológica y no orgánica. Las mujeres histéricas que eran sometidas a tal experiencia no conservaban en la conciencia lo sucedido, es decir, no recordaban, aunque la sugestión hipnótica seguía actuando una vez deshecho el trance hipnótico. Ya de vuelta a Viena y en colaboración con su amigo y colega, el fisiólogo Joseph Breuer, aplicó el método catártico descubierto por este, que más tarde modificaría paulatinamente hasta dar forma al psicoanálisis. Tras años de experiencia clínica,
Freud propuso la teoría de que los síntomas histéricos y neuróticos tenían como causa núcleos traumáticos reprimidos en el inconsciente por ser moralmente inaceptables para el yo del sujeto. Freud postuló que estos núcleos patológicos consistían en uno o varios sucesos de precoz experiencia sexual, perteneciente a la más temprana infancia. En su artículo de 1914 Recordar, repetir, reelaborar, Freud expone brevemente la historia de su método, desde su antecesor, la hipnosis. Al referirse a esta, en particular la catarsis breheriana, menciona que la misma se enfocaba en la reproducción de los procesos psíquicos de la situación en la que se adquirieron los síntomas neuróticos, para que tuvieran su decurso a través de la actividad consciente. Se partía del supuesto de que los síntomas remitían a esos procesos reprimidos. Junto a la rememoración, la abreacción era otra de las metas a que se apuntaba mediante esta técnica, para lo cual se inducía al paciente a un estado hipnótico. En un momento posterior, Freud decide abandonar la hipnosis, lo cual suele ser explicado diciendo simplemente que no era una técnica con la que él estuviera particularmente cómodo, así como que no es de por sí susceptible de ser aplicada en todos los casos. Por otra parte, se le adjudica como falencia el que tras un periodo de recuperación, luego de haber sido aplicada, los síntomas retornaban nuevamente, imponiendo la tarea de repetir el tratamiento. Por otra parte, también se dice que este método no permite acceder al trabajo analítico a las resistencias del paciente. En cualquier caso, la técnica apuntaba, entonces, a colegir desde las ocurrencias libres del analizado aquello que él denegaba recordar. Se pretendía sortear la resistencia mediante el trabajo interpretativo y la comunicación de sus resultados al enfermo. En tercer lugar, Freud abandona la focalización sobre un problema determinado, conformándose con estudiar la superficie psíquica que el analizado presenta cada vez, y se vale del arte interpretativo, en lo esencial, para discernir las resistencias que se recortan en el enfermo y hacérselas conscientes. En 1897, coincidiendo con la muerte de su padre, Freud aplicó a su propia persona la experiencia clínica acumulada y comenzó un estudio profundo de sus recuerdos, deseos y emociones que le permitieron reconstruir su infancia. Este sistemático escrutinio de su psiquismo, considerado acto fundador del psicoanálisis, es conocido como su autoanálisis. En el periodo aproximadamente comprendido entre 1895 y 1905, Freud atravesó por un intenso aislamiento profesional y personal provocado por la oposición y a menudo indignación que sus teorías suscitaban. A pesar de ello, Freud se mostró particularmente fructífero en estas circunstancias adversas, publicando las que se consideran dos obras cardinales del psicoanálisis, La interpretación de los sueños y 3 ensayos sobre teoría sexual. El aislamiento de esta época, que el mismo Freud denominaría espléndido aislamiento, fue remitiendo paulatinamente y ya en otoño de 1902 nació modesta e informalmente la Psychologische Mittwochgesellschaft, literalmente Sociedad Psicológica de los Miércoles. Los médicos vieneses Max Kehan, Rudolf Reichler, Alfred Adler y Wilhelm Steckel se empezaron a reunir, a iniciativa de este último, en la casa de Freud cada miércoles por la noche. 34. Este pequeño grupo formó el núcleo de lo que se convertiría, en 1908, en la Asociación Psicoanalítica Vienesa, Wiener Psychoanalytische Vereinigung. En 1910 se fundó la Asociación Psicoanalítica Internacional, API, pero no fue hasta 1919, tras el final de la Gran Guerra, 1914 a 1918, cuando el movimiento psicoanalítico internacional comenzó a extenderse social, geográfica y científicamente, convirtiéndose en un referente no solo de la psiquiatría y la clínica, sino también de la cultura crítica. En este proceso de consolidación del pensamiento y la práctica psicoanalítica, tuvo gran importancia la creación de clínicas y ambulatorios de carácter gratuito donde se trataba a las clases más desfavorecidas, la puesta en práctica de la psicoterapia para las masas que Freud había propuesto al final de la guerra. La creación de estas clínicas gratuitas, a la par que supuso un compromiso social sin precedentes desde un movimiento científico, obligó a desarrollar un modelo de formación psicoanalítico institucionalizado para lograr la gran cantidad de psicoterapeutas necesarios para convertir en realidad el proyecto. Siguiendo este modelo, se crearon clínicas gratuitas en Berlín, Viena, Londres, Moscú, sostenida con fondos públicos del Estado soviético, Budapest y Chicago. El avance del fascismo europeo durante los años 30 provocó el cierre de estas clínicas, pese a sus buenos resultados clínicos y en investigación,
y obligó la emigración forzosa de la mayoría de psicoanalistas europeos. A lo largo de su historia el psicoanálisis no ha dejado de evolucionar conforme nuevos hechos eran descubiertos. También, debido a los diferentes puntos de vista e interpretaciones de diversos autores, se ha ramificado en varias escuelas y técnicas de intervención. Entre los colaboradores y sucesores más representativos de Freud, aparte de los más arriba mencionados, se cuentan Otto Rank, Wilhelm Reich, Paul Federn, Hans Sachs, Oscar Pfister, Max Eitingon, Abraham Brill, Sandor Ferenczi, Karl Abraham, Ernest Jones, Marie Bonaparte, Lou Andrea Salomé, Karen Horney, Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, Wilfried Bayen, Jack Lacan, Eric Fromm, Erik Erikson y muchos otros que han refinado las teorías freudianas e introducido las propias. Mención especial, por su importancia e impacto en el movimiento psicoanalítico, merecen los autores Carl Gustav Jung y Alfred Adler. Ambos se distanciaron del psicoanálisis, discrepando en especial de la tesis freudiana de la etiología sexual de las neurosis, y propusieron ideas, conceptos y teorías alternativas. Técnica psicoanalítica. Según el psicoanálisis, los síntomas histéricos y neuróticos tienen un origen ligado a conflictos inconscientes, aspectos de los cuales, pese a ser ajenos por completo al consciente del analizado, pugnan por emerger a la conciencia. El retorno de lo reprimido, resultado de una represión fallida ante la fuerza emergente del material reprimido, es una formación de compromiso, ejemplo de lo cual constituye el síntoma histérico y, en general, el neurótico. El objetivo de la terapia es vencer las resistencias para que el analizado acceda a las determinaciones inconscientes de sus sentimientos, actitud o conducta. Freud, en una de las oportunidades en las que describe la operación que lleva a cabo la terapia analítica, lo hace en estos términos: la rectificación con posterioridad del proceso represivo originario. La regla fundamental de la técnica psicoanalítica es la asociación libre. El analista introduce al paciente en la técnica solicitándole que le comunique todos los pensamientos, ocurrencias, ideas o imágenes que se le pasen por la mente, independientemente de que estos le parezcan absurdos, irrelevantes o comprometedores, sin criticarlos o seleccionarlos. Al comunicar estos contenidos, el analizado no debe tener en cuenta cuán insignificante, trivial o desagradable le resulten, ya que esto solo expresaría la acción de las resistencias. El analista, por su parte, también debe respetar reglas, particularmente las tres siguientes: escuchar al analizado con una atención parejamente flotante, es decir, sin privilegiar ningún elemento de su discurso, lo que implica que el analista deje funcionar lo más libremente posible su propia actividad inconsciente y suspenda las motivaciones que habitualmente dirigen la atención. En palabras de Freud, el analista debe escuchar y no hacer caso de si se fija en algo. Mantener una actitud neutral, en cuanto a los valores, es decir, no dirigir la cura en función de un ideal religioso, moral o social, no juzgar, no aconsejar. La posición debe ser igualmente neutral frente a las manifestaciones transferenciales y frente al discurso del paciente, es decir, no conceder a priori una importancia preferente, en virtud de prejuicios teóricos, a un determinado fragmento o a un determinado tipo de significaciones. Observar una actitud de estricta abstinencia, lo que implica que el analista no satisface las demandas del paciente ni desempeña los papeles que éste tiende a imponerle. El sentido de este principio es que la cura debe transcurrir de tal forma que el analizado no se sirva de ella para obtener satisfacciones sustitutivas de sus síntomas. En cuanto a la interpretación, su función no es propuesta como un enunciado que refiera el material que ofrece el caso a una teoría, como el complejo de Edipo, la nosología psicoanalítica, las tópicas que representan el aparato psíquico, etc., sistematizada o no, que incluya la experiencia propia del analista y el consenso de la comunidad analítica, sino algo que se acercaría mucho más a un desciframiento. En este sentido, el psicoanalista Donald Winnicott comenta la importancia de que el analista no conozca las respuestas, excepto en la medida en que el paciente dé las claves. El analista recoge las claves y hace las interpretaciones. Los lapses, actos fallidos o parapraxes son actos erróneos para la conciencia, en los que se manifiesta una descarga del inconsciente. Para Freud, expresa un motivo personal relevante, desconocido para la personalidad consciente. A menudo el lapses no es obvio y se revela solo después de una larga cadena de asociaciones. Una segunda área explotada por la asociación libre es la de los sueños, considerada la vía regia al inconsciente.
Para el psicoanálisis los sueños son siempre, al menos esto es lo postulado en la interpretación de los sueños, realizaciones de deseos, los cuales generalmente se disfrazan por ser inaceptables para la organización consciente del individuo. Freud distingue en la estructura del sueño el contenido manifiesto, que generalmente parece incoherente y sin sentido pero que presenta algún tipo de historia narrativa, y el contenido latente, que se refiere a las asociaciones que se despliegan a partir del sueño manifiesto. El sueño, la hilación de sus contenidos manifiestos, es una formación producida por el trabajo del sueño que transforma el material latente mediante la condensación, el desplazamiento, el trastorno en su contrario y diversos tratamientos que las representaciones inconscientes reciben, en virtud de su estructura, y que Freud designó como desfiguración onírica. La dirección del trabajo del análisis es precisamente en sentido contrario al del trabajo del sueño, ya que obtiene el contenido latente, donde era lo manifiesto. Los sueños son figuraciones capaces de acceder a la conciencia, ya que en esta situación de reposo, el dormir, es cuando la censura se encuentra más relajada y la resistencia se encuentra debilitada. Los anhelos y deseos que tienen prohibido el acceso en los estados conscientes tienen una oportunidad de escaparse tras el velo de la desfiguración onírica. También en el chiste, Witz en alemán, encuentra el psicoanálisis una de las manifestaciones paradigmáticas del inconsciente. Freud afirmó que el individuo neurótico, cuyas necesidades eróticas infantiles permanecieron insatisfechas, podrá orientar sus requerimientos libidinosos hacia una nueva persona que surja en su horizonte, siendo muy probable que las dos porciones de su libido, la consciente y la inconsciente, participen en este proceso. Es por lo tanto perfectamente normal y comprensible que una carga de libido se oriente también hacia el psicoanalista. Este proceso da lugar a lo que en psicoanálisis se denomina transferencia, o cuando se habla de transferencia en la terapia, se considera que el paciente transfiere o reedita sobre la figura del analista demandas libidinas experimentadas en la infancia en relación con personas que entonces fueron importantes o significativas. La transferencia ofrece la oportunidad para poner en acto los conflictos infantiles y estructuras cognitivas que condujeron a las represiones y a las distintas formaciones de sus neurosis, y asimismo proporciona al sujeto las condiciones para rectificar esos hechos que tuvieron lugar en la infancia y que, por permanecer inconscientes, se habían mantenido refractarios a sus intentos previos de influir en ellos. La contratransferencia será aquel conjunto de reacciones inconscientes del analista frente a la persona del analizado y frente a la transferencia. Se le considera un elemento muy importante en el trabajo analítico porque cada uno posee en su propio inconsciente un instrumento con el cual puede interpretar las expresiones del inconsciente en los demás. El psicoanálisis ha sido cuestionado principalmente por su carácter heterodoxo frente a las ciencias naturales. Uno de sus primeros críticos fue el filósofo Karl Popper, quien en sus trabajos sobre la filosofía de la ciencia estableció que varios de los postulados de Freud no cumplían con el principio de falsabilidad, esto es, la capacidad de que un postulado se demuestre falso, lo que podía llevar a una interpretación flexible de los mismos ante las evidencias de sus resultados empíricos. Más adelante, otros filósofos, como Adolf Grünbaum, consideraron si los presupuestos del psicoanálisis podían someterse o no al escrutinio de falsabilidad. Grünbaum, aunque concuerda con la conclusión de Popper, el psicoanálisis no sería una ciencia, disiente respecto de su argumentación y considera que sí es posible probar que las predicciones, sobre las que el psicoanálisis sustenta sus postulados y justifica su carácter científico, son simplemente falsas. Otras críticas filosóficas apuntan a la falta de consistencia externa e interrelación entre el psicoanálisis y otras ramas de la ciencia relativas a la mente humana. Sobre la base de este y otros argumentos, Mario Bangui clasifica al psicoanálisis entre las pseudociencias. Entre los elementos criticados al psicoanálisis puede contarse el complejo de Edipo. Bronislaw Malinowski cuestiona la idea de su aplicación universal tras haber estudiado a tribus como las de las Islas Trovián. Concluyó que el complejo no debía darse solamente en la relación madre-hijo, sino en otros tipos, ajustándose a las peculiaridades de cada sistema familiar. También se han cuestionado otros principios como el complejo de castración o la pulsión de muerte, por no tener fundamento científico suficiente. Algunos críticos han ido más allá y han investigado el resultado de tratamientos aplicados con este sistema. Así, Hans Eysenck, tras estudiar una serie de casos, llegó a la conclusión de que no había diferencias significativas entre el número de casos exitosos y aquellos que mejoraron de manera espontánea. Sin embargo, los estudios de Eysenck,
en los que decía demostrar que solo la terapia conductista es efectiva, han sido denunciados como fraudulentos y con datos fabricados. Esto llevó a que en 2020 revistas científicas retractaran oficialmente numerosos artículos de Eysenck, véase polémicas y denuncias sobre falseamiento de datos. Más serio resulta el análisis de John Bowlby, formado en el psicoanálisis y que llevó a cabo numerosas investigaciones que dieron lugar al desarrollo de la teoría del apego, de los 5 principios básicos de los cuales parte la teoría psicoanalítica ortodoxa: dinámico, económico, estructural, genético y adaptativo. Bowlby acepta los 3 últimos, pero cuestiona los 2 primeros. En concreto, considera que el primer principio dinámico de energía psíquica, que sustenta la teoría de las pulsions, es un paradigma que carece de comprobación empírica. De hecho, los principios teóricos de las ciencias a partir de las que Freud configuró esta teoría, la física, la biología y la neurología, entre otras, han evolucionado y tales principios han quedado obsoletos. Autores como Karin Ogel se han señalado que casos emblemáticos, como el de Sergei Pankejev, fueron en realidad un fraude, explicaciones fallidas y en algunos ámbitos el psicoanálisis se ha mostrado fructífero. Tampoco faltan casos en los que la aplicación indiscriminada o no contrastada de sus tesis ha tenido consecuencias negativas, cuando no contraproducentes. El caso más llamativo es el del autismo. El psicoanálisis, al aplicar sus tesis sobre el desarrollo infantil, partía de la idea de que el trastorno autista era provocado por el estilo de crianza de los padres, lo que llevó a la creación del mito de la madre nevera. De esta manera, trataba de dar por demostrada una hipótesis que, sin embargo, Leo Kanner, descubridor del trastorno, había descartado en su artículo de 1943. No es fácil evaluar el hecho de que todas nuestras pacientes procedan de padres muy inteligentes. Otro hecho destaca prominentemente: en todo el grupo hay muy pocos padres y madres realmente cálidos. Surge la pregunta de si, o hasta qué punto, este hecho ha contribuido a la condición de sus hijos. La soledad de los niños desde el nacimiento hace difícil atribuir el cuadro general exclusivamente al tipo de relaciones parentales tempranas con nuestros pacientes. Por tanto, debemos asumir que estos niños han llegado al mundo con una incapacidad innata para formar el contacto afectivo normal con las personas biológicamente proporcionado, al igual que otros nacen con deficiencias intelectuales o físicas innatas. En contra de esta tesis, la interpretación psicoanalista se impuso, dando lugar a la práctica de crear centros para recluir a los niños y apartarlos de sus padres, aplicando terapias de muy dudosa eficacia y creando serios problemas de autoinculpación en padres y madres. Las investigaciones científicas posteriores evidenciaron la falsedad de las tesis psicoanalíticas al demostrar la base neurológica y hereditaria del autismo. Actualmente, las guías de buena praxis en el tratamiento del autismo desaconsejan las terapias psicodinámicas. A pesar de esto, los psicoanalistas lacanianos siguen defendiendo el papel del psicoanálisis en el debate sobre autismo. Psicoanálisis como obstáculo a la investigación. En el caso del autismo, las teorías psicoanalíticas imperantes impidieron una investigación diferencial, sistemática y rigurosa sobre esta condición neurológica hasta bien entrados los años 60. Otro caso llamativo es el de la depresión infantil. Aunque a principios del siglo XX, varios psiquiatras y pedopsiquiatras europeos habían llamado la atención sobre el fenómeno de la depresión infantil, esta desaparece de la literatura científica alrededor de los años 30 de dicho siglo, cuando las teorías psicoanalíticas ortodoxas dominan la psicopatología infantil y se niegan a admitir las depresiones en la infancia. La visión psicoanalítica ortodoxa de la depresión requiere el desarrollo de un yo y un superior bien estructurados y, por tanto, no es posible que se dé en la infancia. Las únicas excepciones a esta posición fueron los trabajos de 2 psicoanalistas heterodoxos, Spitz y Bowlby, quienes estudiaron los efectos negativos de la separación materna en los niños pequeños.